Hola, ¿qué tal? Soy Elías de Molins, fundador de Campus Astrología. Y en esta presentación voy a hablar durante unos minutos sobre mi investigación relacionada con la astrología y la homosexualidad. Entonces, antes de empezar, quiero decir que a la hora de presentar esta ponencia, a la hora de decidir tocar este tema y exponerlo a nivel público, pues hubo muchos compañeros, muchos otros astrólogos que de alguna manera se les puso los pelos de punta, y dijeron, ves con cuidado porque te estás metiendo en un tema bastante delicado. Entonces, al profundizar en este tema, en esta investigación, quiero decir que se debe profundizar de una forma bastante científica y con bastante tacto para no levantar ampollas. Decir también que en ciertos países, la homosexualidad está vista, de forma bastante negativa, incluso está en el Código Penal, hay bastante represión, en lo relacionado con esta tendencia sexual, mientras que en otros países, más europeos, incluso ahora Estados Unidos, las normativas legales de muchos otros países están evolucionando de una forma más tolerante, aceptando esta tendencia como algo natural, como un gusto del ser humano y no tanto catalogado como ha estado durante tantos años en forma de enfermedad o en forma de una especie de trauma. Entonces, antes de adentrarme en este tema, quiero decir que a nivel de escuelas de astrología, pues aquí las opiniones son muy dispares, Hay escuelas de astrología que dicen que directamente no han encontrado posiciones relacionadas con la homosexualidad en el mapa y por lo tanto la homosexualidad no está, Si ellas no la han encontrado, pues la homosexualidad no está en el mapa y punto, Y esto es un gusto que se puede escoger y ya está, Y aquí cada uno es libre de escoger lo que le gusta. Hay otras escuelas que directamente, otros astrólogos, se han decantado más por algunas posiciones relacionadas con planetas transpersonales. Algunos hablan de Neptuno en relación a la confusión que la persona experimenta. Otros hablan de Urano, con el punto de romper con las creencias tradicionales, las creencias de los padres. Y otros se inclinan más por Plutón, relacionado más con el tema de los hombres, por el sexo anal y estas cosas, que Plutón acaba rigiendo el ano a nivel de parte corporal. Entonces, son opiniones muy dispares y hay muchas discrepancias. En base al astrólogo, cada uno dice la suya. Pero no hay ningún astrólogo, no hay ningún estudio serio al respecto que de alguna manera analice esto a nivel estadístico con una muestra amplia, ni hay un trabajo serio de campo que se haya metido para ver qué posiciones pueden ser las más eficaces a la hora de detectar esta homosexualidad en el mapa. Entonces, antes de empezar, decir que mi ponencia, mi trabajo de investigación, se basa en dos partes claramente diferenciadas. Una es la parte estadística, He realizado una estadística sobre 2.458 cartas natales en las que podemos ver, y ahora expondré, las disposiciones, las posiciones que realmente están inclinando a esta tendencia sexual. Y después hay una batalla de campo, algo más relacionado con el día a día, con la consulta, con el interrogatorio que he sometido a algunos voluntarios para poder detectar qué posiciones son las que inclinan de forma más ineludible hacia la homosexualidad. Son las posiciones más seguras y más eficaces, que una vez avanzada esta ponencia voy a exponeros y voy a compartir con vosotros con algunos mapas de ejemplo. Entonces, antes de empezar, quiero explicaros cuál ha sido mi aventura en relación con la obtención de todas estas cartas. Cuando yo empecé y quise profundizar en este tema más allá de las personas que me habían venido a consulta, pues me propuse hacer una investigación sobre esto y presentarlo a un congreso de astrología para poder detectar tanto las estadísticas, las tendencias más generales, como las posiciones más eficaces. Entonces, lo primero que hice fue hacer un post en Facebook, Hice una publicación donde solicitaba a voluntarios que fueran homosexuales para interrogarles, que me pasaran sus mapas y poder realizar un estudio preguntándoles a los mapas más interesantes, las posiciones que veía que podían dar más jugo, pues poder ver ahí qué posiciones podían inclinar de una forma más eficaz, qué correlaciones podía descubrir yo en ese mapa para poder ver qué estaba dándoles esa tendencia sexual. Entonces, en el primer post que realicé en Facebook obtuve 80 voluntarios que de alguna manera había ahí un poco de todo, Entonces tuve que realizar en el post una exclusión bastante clara
entre las personas, primero de todo, transexuales, o sea, no quería que las personas transexuales participaran de este experimento. ¿Por qué? Porque una cosa es la identificación, ¿no?, con el propio sexo, una cosa es si nos sentimos hombres, si nos sentimos mujer, ¿no? Esto está relacionado más con la transexualidad, mientras que otra cosa distinta es lo que nos gusta, ¿no? Una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es el sexo con el que nos identificamos. Entonces, para no agregar más ingredientes y hacer más complicada la investigación, decidí excluir de esta muestra, de estos voluntarios, ¿no?, las personas que fueran transexuales. También excluí las personas que se definían más como bisexuales. ¿Por qué? Porque ahí vi que no podía profundizar exactamente en qué posiciones daban una homosexualidad clara y evidente. De alguna manera la bisexualidad vi que estaba relacionada con otras posiciones, está más relacionado con la influencia de Urano, ¿no? Aquí, de alguna manera la persona anteponía más la individualidad de la persona a la que amaba que no la parte más sexual. La parte sexual pues quedaba un poco más arrinconada y anteponía el individuo por encima del género. Y después la otra exclusión que realicé también para depurar, ¿no?, todos estos datos y que los 80 voluntarios que obtuve pues fueran limpios, fueran homosexuales tanto en la adolescencia, en la vida adulta y que siempre se hayan sentido homosexuales. La otra exclusión eran los homosexuales que lo habían descubierto tardíamente, o sea, personas que después de 20 años casados con una persona del sexo opuesto, ¿no?, pues sentían atracción por su propio sexo o definitivamente soltaban todas las represiones y experimentaban una relación con una persona del mismo sexo, acababan dejando a su mujer, acababan divorciándose y se acababan inclinando y definiendo como homosexuales. Aquí, de alguna manera, la bisexualidad la vi como algo demasiado potencial y decidí excluir también, ¿no?, este tipo de personas para ceñirme directamente a las personas que se han sentido homosexuales de toda la vida. Entonces, el problema que tuve aquí, ¿no?, para realizar una estadística es que hacer una estadística con 80 voluntarios, pues la verdad que lo vi bastante pobre, ¿no? Vi que de ahí, pues a nivel estadístico, la muestra era muy pequeña y raramente podría extraer algo de valor. Tenía que aumentar la muestra, ¿no? Tenía que subir a 100 cartas, a 200, a 300 y aún así lo veía bastante pobre, ¿no?, a la hora de hacer una estadística. Entonces aquí barajé varias posibilidades, ¿no? Primero de todo barajé la posibilidad de salir a la calle, ¿no?, y directamente pues ir recolectando, ¿no?, cartas a nivel con horas exactas sobre personas homosexuales. Barajé también la posibilidad de contactar con organizaciones LGTB, ¿no?, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que pudieran facilitarme algún banco de datos. Pero esta opción era demasiado compleja, dependía, ¿no?, de otras organizaciones. La astrología en muchas áreas, ¿no?, y sobre todo aquí en España, se tiene bastante marginal, ¿no? Entonces podías ver que esos estudios pues igual no les acababan de ayudar tampoco a esos colectivos. Entonces, de alguna manera tuve que buscar, ¿no?, algún banco donde pudiera obtener, a grosso modo, ¿no?, cartas. Entonces acabé descubriendo Astrodatabank, ¿no? En Astrodatabank sí que tenemos todas las cartas clasificadas y además clasificadas por sexo, ¿no? Se separa entre los homosexuales hombres y los homosexuales mujeres. Entonces aquí el problema es que la forma en la que tienen compartidos los datos es un sistema wiki donde clicas, ¿no?, y ves las cartas de una en una, ves el mapa, pero no tienen ninguna forma, no te facilitan a ningún investigador la forma en que pueda descargar todos esos datos y de alguna forma introducirlos directamente en el programa. Sí que detecté ahí que había unas 2.500 cartas, ¿no?, entre privadas y públicas. Y a la hora de extraer esos datos, pues me vi con el conflicto, con el problema de qué hago, ¿no?, aquí. Podía hacer dos cosas, ¿no? Se me plantearon dos alternativas. Una, hacer un trabajo de chinos recolectando las 2.500 cartas casi a mano, ¿no?, yendo página por página e introduciéndolas en el programita, o valerme de mis conocimientos informáticos para escanear directamente todo Astrodatabank y extraerlo de una forma automática y meterlo, volcar directamente toda la base de datos en mi propio programa estadístico. Entonces aquí tuve que desarrollar un robot para poder extraer todos estos datos y en vez de estarme pues, varios meses, ¿no?, extrayendo estos datos a un nivel manual, pues valerme de esos conocimientos de hacking o de programación para extraerlo todo en una tarde y entrarlo todo en mi propio programa de estadística. Entonces lo realicé así, ¿no? Extraje las
2.458 mapas públicos, compartidos libremente por Astrodatabank, pero que no te facilita de ninguna manera, ¿no? Es que tú de alguna forma puedas asimilar estos datos. Entonces ahí ya me sentí bastante complacido, porque sobre unos 2.500 mapas sí que se podía hacer una estadística bastante seria. Como vemos, aquí pues 2.040 mapas pertenecían a hombres y 418 pertenecen a mujeres. Estos datos los he colgado a nivel público para que cualquier investigador que quiera mirar otras cosas pues también pueda profundizar en ellos y pueda analizarlos. El problema que aquí se me planteaba también, después de obtener todos los datos, es que no había ningún programa estadístico que contemplara los elementos que yo realmente quería analizar. Estos elementos son elementos olvidados de la astrología tradicional. Son elementos que han sido muy populares en los siglos anteriores, pero que actualmente están casi en desuso. Entonces tuve que desarrollar de alguna manera mi propio programa de astrología para poder tramitar, ¿no?, todos estos datos y poder extraer conclusiones fiables sobre todas estas tendencias. Estos elementos olvidados de la tradición, primeramente, son las antistias, que están relacionadas con la sombra planetaria en relación a la eclíptica, que lo utilizaban ya desde los antiguos griegos, ¿no? El otro punto son las dodecatemorias, que son las divisiones fractales del signo en los que todo el mapa queda condensado dentro de un propio signo, ¿no? Ahora lo veremos más adelante con un gráfico donde se puede apreciar mejor. Y el otro elemento olvidado de la tradición son las estrellas fijas. Este ha sido mi objeto de estudio, sobre todo en su clasificación, para ver qué estrellas fijas están condicionando más, tanto en este tema, en el tema de la homosexualidad, como en tantos otros temas. Entonces vamos a hacer un repaso, no rápido, sobre qué son estos elementos olvidados de la tradición para que los astrólogos más modernos, de una corriente más psicológica, pues puedan realmente entenderlos y ver, ¿no?, cómo pueden calcular, ¿no?, todo esto. De alguna manera yo ya facilito, ¿no?, este cálculo mediante mi programa online, ¿no?, de astrología. Al ser programador pues me ha sido bastante fácil, ¿no?, es desarrollar un programa que analizará todas estas posiciones, y toda persona que esté registrada en mi portal web, en campus-astrología.es, pues podrá acceder a mi programa de astrología Astroespica. En Astroespica ya se calculan automáticamente las posiciones de las estrellas fijas, las antistias y las dodecatemorias, todo a nivel online para que sea muy cómodo y te lo puedas llevar a todas partes. El primer punto, ¿no?, son las antistias. Las antistias son las sombras planetarias en base a los trópicos, ¿no? Se coge una línea, se traza una línea desde el 0 de Cáncer hasta el 0 de Capricornio, y de alguna manera esa línea es un espejo a nivel zodiacal, a nivel eclíptico, de forma que los planetas ahí situados pues tengan un reflejo directo en la otra mitad del círculo. Si en el mapa que vemos aquí a continuación vemos que Venus está en el grado 5 y algún minuto de Tauro, pues tiene un reflejo directo sobre este eje, y veremos que la antistia de Venus la encontraremos en el grado 24 de Leo, ¿no? ¿Por qué? Porque es 5 grados de un minuto, ¿no? Si fuera 5 grados clavados, tendríamos que restar esos 5 grados a los 30 grados de Leo y encontraríamos que caen exactamente en el grado 25. Entonces, de alguna manera aquí todo el mapa está reflejando en base a este eje, ¿no?, en base al eje de 0 Cáncer a 0 Capricornio, y encontramos que todos los planetas están reflejados en la otra mitad del círculo. El otro punto importante, ¿no?, son las dodecatemorias. Tanto las dodecatemorias como las antistias en mi investigación he visto que tienen un orbe aproximado de unos 3-4 grados, tienen un orbe más reducido que el resto de planetas reales, ¿no?, que podemos decir dentro del mapa. Estas son posiciones matemáticas, ahí realmente no hay ningún planeta, pero ahora, como veremos, y explicaré, ¿no?, es en relación a la homosexualidad, qué posiciones he visto que eran más efectivas relacionado con las antistias y las dodecatemorias, y qué posiciones pues influyen realmente poco, ¿no? Aquí he tenido que hacer un trabajo de campo para poder discriminar entre unas y otras. Las dodecatemorias es algo que ya tocan los antiguos astrólogos helenísticos, ya toca Marcus Manilius, ya toca Firmicus Maternus, y sobre todo Firmicus Maternus explica de una forma muy clara cómo se tienen que calcular estas dodecatemorias. De alguna manera, muchos compañeros, muchos astrólogos
¿no? He visto que de alguna manera no acaban de entender del todo correctamente qué es la dodecatemoria y simplemente se fijan en qué signo de la dodecatemoria se encuentra el planeta. O sea, se fijan que, por ejemplo, esta Venus que vemos en el mapa está en dodecatemoria de Leo, pero les da igual porque no lo calculan, ¿no? Eso es un cálculo que hacen a nivel mental, ¿no? No calculan si está al principio de Leo, si está al final o en qué posición exactamente está esa dodecatemoria. Entonces, si leemos a Firmicus Maternus, ¿no? en su tratado de la matesis, ¿no? Pues se explica claramente que para calcular la dodecatemoria se debe coger el grado, minuto y segundo en el que se encuentra el planeta, multiplicarlo todo por 12, sumarlo a nivel de grados y comenzar a contar con el resultado que nos dé desde el grado 0 del signo en el que se encuentre ese planeta. Entonces daremos exactamente con el grado correcto en el que se encuentra la dodecatemoria. Este es el cálculo adecuado y ahí Marcus Manilius, ¿no? Pues ya explica que las dodecatemorias no son simplemente unas fracciones del signo, no es algo así como los términos o como los decanatos, ¿no? Si tenemos una Venus en Tauro, no estamos hablando de que ese Tauro tiene un matiz ariano, un matiz leonino, un matiz de Acuario, no son subdivisiones de los propios signos, sino que más bien están explicando, sobre todo Manilio, que ahí lo dice muy claro, y que explica cómo esa premisa que tanto se va repitiendo, ¿no? Actualmente, que dice que todos somos uno, que todos estamos unidos con el todo, ¿no? Pues de alguna manera esta visión más mística la podemos encontrar en las dodecatemorias, a un nivel más matemático, a un nivel de cálculo. ¿Por qué? Porque Marcus Manilius está diciendo que todo el mapa está condensado dentro de cada signo. Las dodecatemorias explican cómo el universo es fractal y de alguna manera condensa todo el conjunto del mapa. Esto es más allá de los signos, está condensando el reflejo de todos los planetas. Si en este mapa vemos que tenemos a Marte y tenemos a Neptuno en Capricornio, lo que está diciendo es que Marte y Neptuno están en la dodecatemoria de Capricornio en el signo de Aries, están en la dodecatemoria de Capricornio en el signo de Tauro. Todo el mapa queda completamente condensado dentro de cada signo, haciendo que todos los signos tengan una recepción mutua y una fractalidad en el que sean completamente dependientes y expresa una unidad universal en base al cálculo realizado en la eclíptica. Entonces, para tener claro, ¿no?, qué son estas dodecatemorias, tenemos que ceñirnos, ¿no?, a un orbe más reducido, un orbe de unos 3-4 grados, no más, ¿no?, en el que esos planetas se representan como una especie de clon. O sea, en este mapa veríamos que Venus está en Tauro, pero a un nivel más mental, a un nivel o una dimensión más oculta, porque las dodecatemorias y las antistias se manifiestan en una dimensión más oculta, ¿no? Pues hay unos matices a nivel leonino. Y esto se manifiesta en el grado 24 de Leo, que no es lo mismo que esa dodecatemoria de Venus caiga al principio del signo de Leo. Esa Venus, por dodecatemorías, es como un clon, es como si hubiera dos Venus en el mapa, que de alguna forma están aspectando, están ahí situadas y acabarán condicionando sobre todo en la línea más mental, ¿no?, del individuo. Entonces, es importante tener claro, sobre todo cuando abordamos este tema, el tema de la homosexualidad, que la homosexualidad está relacionado con los gustos, está relacionado con las tendencias mentales, con cómo siente el individuo. Entonces deberemos tenerlas muy en cuenta a la hora de valorar qué tendencias está habiendo en la carta astral que condicionen en esta dirección. El otro punto, que también es importante, ¿no?, porque los signos, pues desde siempre se ha dicho, ¿no?, todos los astrólogos tradicionales han dicho que los signos no son homogéneos, no es que no es lo mismo la primera parte del signo que la final, y aquí la astrología más moderna, la astrología más psicológica, no repara en nada, ¿no?, en qué grado caen los planetas, sino que contemplan el signo de Libra, por ejemplo, como si todo fuera igual, ¿no?, y no hubiera estrellas, y no hubiera nada allí, aunque brillen en el cielo, ¿no?, están interpretando más el mapa que el cielo real, cuando el cielo real lo que está expresando, sobre todo cuando salimos por la noche al balcón, es que todo está lleno de estrellas, estrellas que influencian, estrellas que en conjunción con otros planetas ya tradicionalmente se decía que producían una serie de efectos más armónicos y más desarmónicos. Entonces no es lo mismo, no es que nos caiga un planeta en el grado, por ejemplo, ¿no?, en el grado 13 de Libra, que encontraremos ahí a la estrella Alborán, una estrella que tiene un matiz
relacionado con la basura, con la destrucción, una estrella bastante plutoniana, ¿no? Es tener un matiz plutoniano, todo planeta situado en ese grado, a otro planeta que lo encontraremos en el grado 23 o 24 de Libra, donde se sitúa la estrella Spica o la estrella Arcturus, más en grado 24 actualmente, y de alguna manera pues la sintonía, la influencia que va a recibir ese planeta pues va a ser muy polar a cómo estaría en el grado 13 de Libra, ¿no? Entonces, dependiendo en el grado en el que nos caigan los planetas, como veremos, la estrella va a transmitir con mucha fuerza o con poca fuerza en base a su magnitud esa influencia. Entonces, antes de entrar en este tema, decir que las estrellas fijas han sido un tema muy importante en mi estudio en los últimos años. Y a la hora de desarrollar Astrospica, o en el desarrollo de Morinus también, ¿no? Morinus Special Edition, que lo podéis descargar desde mi portal web, desde campusastrologia.es, pues ahí hice una clasificación y incorporé la parte de los aspectos planetarios, más allá de la conjunción y la oposición, hacia las estrellas fijas. De alguna forma, recogí todas las estrellas fijas que Vivian Robson, el Dr. Spicas, ¿no? En todas sus obras relacionadas con estrellas fijas, están recogiendo para de alguna manera tenerlo todo clasificado. Entonces, todos los programas de astrología que encontré, ¿no? Utilizan las estrellas, hay algunos que incorporan las estrellas, pero no las clasifican para nada. Te ponen el nombre y ala, memorízate ahí 115 estrellas de memoria, ¿no? Y de alguna manera pues ves mirando ahí las definiciones y lo que dice la tradición. Entonces, es bastante complejo a la hora de analizar el mapa. Entonces hice una innovación a la hora de presentar el mapa astrológico, en el que tuve un trabajo de campo bastante grueso, ¿no? Porque tuve que obsesionarme con el tema, ¿no? Para llevarlo adelante, en el que clasifiqué las estrellas en 6 tipologías, en 6 tipos. Las clasifiqué de más constructivas a más destructivas, ¿no? De alguna manera están expresando la naturaleza, ¿no? que vemos, ¿no? Están expresando el yin y el yang, están expresando esa dualidad en la vida que continuamente estamos viendo, ¿no? Que es una dualidad real. Los astrólogos que quieran eludir, ¿no? La parte más negativa, la parte más maléfica, la parte más destructiva, como si no existiera en el mundo, como si no existieran guerras, como si no existieran matanzas, como si no existiera un factor de destrucción, ¿no? En sus vidas y en las vidas de todos, pues mejor que no se metan en este área más de astrología tradicional. Pero todo aquel que quiera observar la verdad, aunque tenga que aceptar estos dos contrastes en la vida y estas influencias planetarias, más allá de lo psicológico, ¿no? Porque lo psicológico sí que es verdad que no tiene sentido hablar de la parte maléfica o la parte benéfica, porque allí la parte maléfica en lo que está expresando son desafíos y aprendizajes que tenemos que incorporar, mientras que la parte benéfica está hablando más de facilidades. Cuando extrapolamos esto a una dimensión más allá de la homosexualidad y de los gustos de las personas, sí que las estrellas fijas, como indica la tradición, pues están condicionando más en una dirección destructiva o en una dirección más constructiva. Entonces, lo primero que hice fue clasificar las estrellas y designar de color azul, ¿no? Las estrellas más constructivas, de color verde las constructivas, ¿no? Que no tenían un factor de tantos éxitos, de tantos honores, de tantas bendiciones a un nivel más material, siempre hablo a un nivel material con las estrellas fijas. Las estrellas de color lila fueron las estrellas que otorgaban dones espirituales, ¿no? Que daban clarividencia, que daban telepatía, que siguen dando, ¿no? Esas visiones, esa tendencia hacia la brujería, hacia las ciencias ocultas, hacia la magia, ¿no? Todas estas estrellas están clasificadas de color lila, ¿no? En mi programa Astrospica. Mientras que las estrellas que daban más arte culinario, ¿no? Amores secretos, pasión por ciertas cosas, ¿no? Cosas que no son ni muy constructivas ni muy destructivas, pero que son tendencias personales, ¿no? Todo esto lo clasifique más de color amarillo como estrellas neutrales, ¿no? Porque son aptitudes que la persona tiene, pero que no se pueden clasificar bien como algo negativo ni como algo positivo. Y después, finalmente, las estrellas rojas, que son las destructivas, y las estrellas negras, que son las muy destructivas. Las estrellas negras tienen que tenerse muy en consideración porque la tradición, ¿no? Pues habla auténticas barbaridades de estas estrellas. Dice que dan ceguera, muerte violenta, decapitación. Encontramos un poco de todo, ¿no? En este área. Entonces, las estrellas negras, y esto lo tengo que decir, son las que vi que influían, o sea, las cartas de homosexuales están completamente llenas, la gran mayoría, de estrellas negras.
participan mucho las estrellas negras de la homosexualidad. Entonces aquí lo primero que hice fue sorprenderme, coger esto con pinzas y decir, bueno, ¿realmente qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué las estrellas negras están participando tanto de estas cartas? Y encontramos 2 o 3 estrellas negras en conjunción con puntos importantes de estas cartas. Entonces, debe explicarse, o sea, si el tema de la homosexualidad ya de por sí era un tema delicado, cuando entramos con las estrellas más destructivas relacionadas con la homosexualidad, ya esto es delicado de todo, ¿no? Entonces, quiero aclarar, no es en qué dimensión las estrellas negras, las estrellas más destructivas, están participando, ¿no?, de esta tendencia homosexual. De alguna manera, como veremos adelante, los planetas que están rigiendo, ¿no?, esta homosexualidad están bastante relacionados con la progenie, con la capacidad de expansión y de fecundación de la persona. Entonces, estas estrellas de destrucción relacionadas con esta capacidad, lo que están expresando es que la persona de forma natural no tiene una tendencia hacia la reproducción natural, ¿no? De alguna manera, la ciencia sí que ha avanzado y permite la fecundación in vitro y permite otras técnicas mediante las cuales, ¿no?, los homosexuales pues pueden procrear, pueden tener hijos. Pero de entrada, ¿no?, estas estrellas están diciendo que esa tendencia pues se ve un poco entorpecida o dificultada. ¿Por qué? Pues porque si no, el sexo opuesto no nos atrae y nos sentimos atraídos por la persona de nuestro propio sexo, va a ser difícil que de forma natural, mediante el acto sexual, pues nos podamos reproducir con ella y tener hijos. De alguna manera utilizaremos la tecnología y utilizaremos otros mecanismos, pero a nivel de tendencia, a nivel de psicología, esto se ve bastante dificultado y en este sentido las estrellas negras participan de esta destrucción, ¿no? Aunque de por sí, actualmente con la tecnología, la ciencia in vitro y todo esto, pues puedan llegar a reproducirse sin ningún problema. Entonces, antes de nada decir que, bueno, enumerar nuestras estrellas, son estrellas que yo pienso que todo astrólogo debería memorizar sus grados, porque realmente, ¿no?, cuando estás interpretando y no las tienes en cuenta y algo te cae aquí, pues verás que la interpretación no te cuadra, ¿no? Entonces es importante tenerlas en cuenta. La primera de todas es Algol, ¿no?, que lo encontraremos más o menos en el grado 26 de Tauro actualmente. La otra es Alción, ¿no?, en el grado 29 de Tauro, 0 de Géminis. Estamos hablando del final del signo de Tauro, donde participan estas estrellas que ya de forma tradicional tienen una carga bastante destructiva. Sobre todo las Pléyades, ¿no?, también de forma tradicional, como dice Fírmico Materno y como dicen otros astrólogos, están muy relacionadas con la feminización. De alguna manera, los nativos masculinos que tienen esta estrella, ¿no?, pues están bastante relacionados con la transexualidad, ¿no? O sea, ya entraríamos, que no voy a entrar en esta ponencia, en el con qué te identificas. Serían varones que se identifican con el otro género, ¿no?, con el género femenino. La otra estrella que encontramos es Ensis, ¿no?, más o menos en el grado 25-26 de Géminis. La otra es Príncipe, en el grado 7 de Leo. Hay muchas personas, ¿no?, homosexuales con el ascendente aquí y otros planetas que acaban de condicionar. Es Algorab, la otra, en el grado 13 de Libra, como hemos dicho. Facies, en 7-8 de Capricornio, más o menos. Es Cheat, ¿no?, en el grado 29 de Piscis. Esta es la estrella que está al final de todo, cuando ya se acaba el zodíaco, y inclina bastante hacia el suicidio, crea tendencias suicidas en las personas que tienen puntos importantes en esta carta. Esto no se manifiesta siempre, pero de alguna manera cuando hay tránsitos que machacan esta estrella o que puntualizan o le dan poder, de alguna manera esas tendencias se acaban disparando en las personas que tienen planetas ahí situados. La otra estrella, que es de color rojo, es Aculeus. Aculeus en el grado 25 de Sagitario. Esta estrella pues es de color rojo, es de las más maléficas, podemos decir, dentro de las rojas, pero no es tan fuerte como para acabar clasificándola como de color negro. Entonces, una vez dicho esto, repasados estos componentes de la tradición, vamos a entrar directamente en las tendencias estadísticas. Vamos a ver el análisis que he hecho sobre estas 2.458 cartas y qué podemos extraer de este análisis estadístico. Decir también que estos son tendencias, ¿no? No estamos hablando de que las personas que tengan estas posiciones no pues vayan a ser más homosexuales o menos, simplemente es una visión a grosso modo, a nivel colectivo, de qué cosas pueden estar condicionando a la hora de ver la homosexualidad o de inclinar a un nivel más general o genérico. Entonces voy a repasarlo por planetas, las cosas que he encontrado.
a nivel del programa que desarrollé, tanto a nivel estadístico como para extraer los datos de AstroDataBank, y cuáles son mis conclusiones un poco, ya explicadas de una forma bastante gráfica y bastante sencilla, para no marearos con datos, con cruces y con cosas complejas, ¿no? De alguna manera, como vemos en esta diapositiva, en el Sol, cuando miramos el Sol, pues abundan, ¿no?, los mapas que encontramos entre paréntesis. Vemos 278 mapas, ¿no?, que tienen el Sol en la casa 12. Aquí abunda excesivamente, ¿no? Está por encima de la media, ¿no?, que debería estar el Sol. Abunda también en la casa 1 y en el signo de Cáncer. Cuando el Sol se encuentra en estas posiciones, casa 12, casa 1 y en el signo de Cáncer, encontramos que hay más cartas de homosexuales en base a esta muestra. Mientras que escaseará excesivamente, o sea, está por debajo de la media que le pertocaría, ¿no?, es en la casa 6, en la casa 9 y en la casa 8. Aquí podemos ver una correlación, podemos ver que en la casa 12 encontramos que abunda la homosexualidad, mientras que en la casa 6 vemos que escasea de alguna manera. Entonces, podemos ver que estos son casas polares, hay una polaridad aquí. Entonces, vemos que el Sol está condicionando realmente cuando se posiciona en este eje, a diferencia de los demás que no vemos este contraste, aunque realmente pueda condicionar. El otro planeta que acompaña al Sol, y aquí claro no podría ser demasiado diferente porque si Mercurio está acompañando al Sol, ¿no?, pues será normal que esté en casas alrededor. Vemos que está muy presente en la casa 12, aquí más presente incluso que el Sol, ¿no? Cuando Mercurio está en la casa 12 vemos que la homosexualidad se dispara igual que cuando está en la casa 1, mientras que escasea cuando está en la casa 7 o en el signo de Piscis. Cuando Mercurio está caído, está en este signo más dual, vemos que escasea nuestra posición en las cartas de homosexuales. El siguiente planeta es Venus. Aquí vemos que Venus abunda excesivamente, o sea que encontramos muchos mapas más de los que deberíamos, con Venus en el signo de Aries, de Cáncer y de Virgo, mientras que escasea excesivamente en el signo de Sagitario y Piscis. Aquí la correlación que encuentro claramente es que cuando Venus está en su detrimento masculino o en su caída, o sea en Virgo o en Aries, que es donde se puede encontrar más débil a nivel tradicional, pues aquí Venus realmente se dispara, ¿no?, en las cartas de homosexuales, ¿no? Es cuando hay una Venus débil, ¿no?, se disparan el número, ¿no?, que podemos encontrar. Mientras que cuando esta Venus se encuentra en los domicilios de Júpiter, en el signo de Sagitario y en el signo de Piscis, pues aquí encontramos muchas menos cartas. Encontramos 161 en Sagitario y 170 en Piscis. Aquí abunda mucho menos e incluso escasea, ¿no? El otro planeta que encontramos aquí es Marte. Con Marte también he encontrado estas correlaciones. De alguna forma, cuando Marte se encuentra en el signo de Cáncer o en el signo de Leo o en el signo de Virgo, encontramos que Marte aquí abunda mucho. Aquí encontraremos mucha presencia, ¿no?, Marte en estos signos, mientras que escaseará excesivamente en el signo de Capricornio, de Acuario y de Piscis. Estos signos hay que prestarles atención, porque aquí la correlación es bastante sorprendente, ¿no? Encontramos que Marte abunda en Cáncer, Leo y Virgo, 3 signos seguidos, que corresponden a la estación de verano en el hemisferio norte, mientras que escaseará excesivamente en Capricornio, Acuario y Piscis, los signos opuestos, que en el hemisferio norte corresponden a los signos de la primavera. Entonces vemos que cuando uno nace con Marte en los signos de verano, tiene mayor tendencia a la homosexualidad que cuando nace en los signos de invierno, ¿no? Es en base a esta muestra estadística sobre 2.458 cartas. O sea, esto no puede ser una correlación casuística o por casualidad, ¿no? Es, de alguna manera esto está expresando que cuando Marte se encuentra en estas estaciones, de alguna manera tiene mayor inclinación o menor inclinación. ¿Esto qué significa? Que cuando uno nace con Marte en Acuario, por ejemplo, ¿no?, que vemos que tiene menos casos, no puede ser homosexual. Pues no significa eso, porque encontramos que hay 157 personas con Marte en Acuario y esto no elude, no evita la homosexualidad. Simplemente a un nivel más genérico, a un nivel más estadístico, debemos decir que no hay esa tendencia. La tendencia más bien es a que escasee en esos signos por debajo de la media, mientras se dispara por encima de la media en los signos opuestos. El otro planeta en el que he visto menos correlación posible, ¿no?, esto es un poco porque es así, punto, no he encontrado ninguna razón, ¿no?, es que abunda Júpiter excesivamente en el signo de Sagitario y en el signo de Escorpio.
mientras escasea excesivamente, o sea, estamos hablando de que uno cae por debajo de la media y otro cae por encima de la media, escasea en el signo de Leo y en el signo de Piscis. Aquí vemos que cuando Júpiter está en su domicilio masculino, cuando Júpiter se encuentra en Sagitario, se dispara, ¿no?, los casos que vemos de homosexuales. Debemos recordar que Sagitario, sobre todo, es un signo bastante liberal, bastante relacionado con la alegría, ¿no? Es con no tener tanto esa dimensión de las formas a nivel social. Júpiter, de alguna forma, cuando está en Sagitario, es un poco follonero y quiere disfrutar de la vida sin que le importe realmente las convenciones sociales, tanto como puede estar en otros signos. Mientras que cuando lo notamos en Piscis, en su domicilio femenino, aquí Júpiter veremos que escasea. Hay una correlación aquí porque cuando veíamos que Mercurio, como estaba en los signos, veíamos que también en el signo de Piscis abundaba poco, ¿no? Escaseaba Mercurio en Piscis. Y Júpiter en Piscis volvemos a ver que escasea. Esto es extraño, ¿no? Porque Piscis es la exaltación de Venus, la diosa del amor, ¿no? Es de Afrodita. Entonces, podemos ver esta correlación de contradicción en relación a los domicilios de Júpiter. Cuando está en el domicilio masculino, Sagitario abunda; cuando está en el domicilio femenino, en Piscis, escasea. El otro planeta que encontramos, que es personal, ¿no?, también Saturno, llegamos al final de los personales, es que Saturno abunda excesivamente en Leo, Virgo y Libra, en estos tres signos que van seguidos, ¿no? Mientras que escasea excesivamente, mira, esto es una correlación también, ¿no? Es en el signo de Aries y en el signo de Piscis, que son signos más o menos opuestos a los antes enunciados. Entonces, aquí vemos esta correlación en la que Saturno, cuando está cerca del equinoccio de otoño, cuando está cerca del cero Libra, en esos signos, Leo, Virgo, Libra, ¿no? Ahí vemos que se dispara cuando está relacionado con el equinoccio, que está relacionado más con lo otro, con lo ajeno, con lo opuesto, con esos signos que no están relacionados con lo propio. Ahí Saturno tiene mayor presencia. Es como si Saturno, que siempre nos da esas inseguridades, ¿no?, que siempre nos da ese punto maléfico, ¿no?, ya de forma tradicional, pues estuviera relacionado con lo opuesto, que puede ser también interpretable, allá la definición ya de cada uno, ¿no?, con el sexo opuesto, estos signos que están más en el otro, que sintamos esta inseguridad, que sintamos esta represión, o que realmente no nos guste porque suena a Saturno, ¿no?, cuando estamos ahí con Saturno en lo otro, ¿no?, en los signos de Leo, Virgo y Libra. Mientras que escaseará excesivamente la homosexualidad escaseará excesivamente cuando se encuentre en el signo de Aries de Piscis, ¿no?, que está está en la parte más del equinoccio de primavera, y estos signos están más relacionados con lo propio, tanto con la propia disolución, con el propio comienzo, ¿no?, que sería el signo de Aries. Entonces aquí vemos otra vez esta polaridad, menos que en base a más o menos los equinoccios, esos signos relacionados con los equinoccios, esas franjas, ¿no?, de la eclíptica, cuando Saturno se posiciona en un lado, inclina, hace que abunde, ¿no?, la homosexualidad, mientras que en el otro lado, en Aries y Piscis, ¿no?, pues escaseará más. Aquí debemos ver estos dos polos y no precipitarnos ahora a interpretar, no decir que cuando Saturno está caído, cuando Saturno está en Aries, pues no puede haber homosexualidad, ¿no? No, porque tenemos 126 casos en que 126 homosexuales tienen Saturno en Aries. Mientras que cuando está exaltado, cuando encontramos en el signo de Libra, ¿no es? Ahí acabar de indicar que eso dará homosexualidad. Pues no es? Porque hay un montón de casos, todos los demás, ¿no?, donde están en otros signos. Simplemente estos son tendencias. Entonces, otro punto de investigación, y aquí me llevé una gran sorpresa, ¿no? Es porque esto no lo analizaba, ¿no?, ningún programa de astrología, y tuve que entrar yo a analizarlo, ¿no?, es con mi propio programa y con mis propios cálculos. Es en estos mapas, y esto se puede comprobar, cualquiera de vosotros puede descargaros en la dirección que os diré, ¿no?, es las fuentes, y podéis comprobar todas las cartas de AstroDataBank con los enlaces a AstroDataBank y ver cómo realmente aquí ha sucedido un auténtico milagro estadístico, ¿no?, que es al analizar la dodecatemoria del nodo norte. Cuando comencé a analizar las dodecatemorias de los planetas, me llevé esta gran sorpresa en lo relacionado con la dodecatemoria del nodo norte. De alguna forma, esto expresaba el orden matemático y estadístico perfecto. De alguna manera, las dodecatemorias del nodo norte estaban ordenando completamente las tendencias en base al elemento en el que se sitúan.
Los signos de aire encontré que destacaban de forma desproporcionada en base a los otros. Entonces, siempre encontramos más cartas con esta dodecatemoria, los nodos, de la dodecatemoria de estos nodos situada en los signos de aire, mientras que les van siguiendo los signos de agua, mientras que les siguen absolutamente los tres en un orden perfecto los signos de tierra y les siguen los signos de fuego. No encontramos ningún signo de fuego que sobrepase a los signos de tierra, ningún signo de tierra que a nivel estadístico sobrepase los de agua y ningún signo de agua que sobrepase a los de aire. Aquí se han ordenado completamente los signos por elemento y a un nivel más estadístico hemos visto cómo se reparten a la perfección. Y es así que también vemos otra clasificación. Vemos que los signos húmedos están a la delantera a la hora de ver la dodecatemoria del nodo norte influyendo en la homosexualidad. Vemos que los signos de aire y los signos de agua abundan mucho más, mientras que los signos más secos, los signos de tierra y los signos de fuego, escasean. De alguna forma se reparte todo perfectamente por elemento y por cualidad, ¿no? Es cuando hay mucha humedad, abundan más la homosexualidad. Cuando son más secos los signos, abunda menos. Aquí vemos ya, y aquí ya tuve el chispazo, ¿no? Es para entrar aquí, ¿no? En el nodo norte y en el nodo sur, en Ketu y en Rahu. Entonces aquí ya vi que debía entrar y debía estudiar esto bien, porque esta correlación no puede deberse para nada a la suerte. Aquí había un orden perfecto expresado a nivel estadístico. Y por lo tanto, a la hora de analizar las posiciones más eficaces, ¿no? Me metí de pleno en todo lo relacionado con los nodos para ver qué realmente estaba sucediendo ahí. Entonces, en esta segunda parte, esta es la parte estadística, está expresando las tendencias generales, pero en esta segunda parte voy a entrar ya en las posiciones confirmadas como más fiables, las posiciones que ya el astrólogo se puede mojar, y al menos yo me mojo en consulta cuando veo estas posiciones, ya directamente me decanto, ¿no? Es cuando veo varias correlaciones que participan estrellas y estas posiciones, que diré ahora, ¿no? Es directamente ya presumo, ¿no? Que hay homosexualidad en la persona y directamente lo enuncio. Y esto pues me ha funcionado realmente bien, ¿no? Porque la persona se ha quedado con una cara de fascinación preguntando, ¿mi homosexualidad también está en el mapa? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que la astrología también rija esto? Entonces, veremos que realmente la homosexualidad no es ni una enfermedad, ni es algo añadido, ni es una cosa que nosotros podamos escoger, sino simplemente es la reacción de nuestro propio cuerpo, son nuestros propios gustos y es una disposición que ya hemos encontrado a nivel astrológico. Cuando uno tiene estas posiciones, tiene una inclinación bastante fuerte hacia la homosexualidad, tan fuerte que incluso podría decir que hay aquí determinismo, o sea que los astros inclinan tanto que esto se parece más a una pared que a una ligera rampa, ¿no? Siempre se dice los astros inclinan pero no obligan, pero a veces la inclinación es tan fuerte, no es que realmente está marcando un pilar en la persona, un pilar parecido a una pared más que a una rampa. La inclinación es de 90 grados y eso es una cosa que uno tiene que aceptar y punto, porque es lo que le gusta y no está mal, es una cosa natural y es una disposición y una inclinación ya natural que tiene la persona. Por lo tanto, no tiene ningún sentido confrontarse, juzgarla desde fuera, porque está hablando de nuestra variedad, como quien tiene los ojos de un color o los tiene de otro, como quien le gusta unas cosas o les gusta otras. Pues aquí la astrología está expresando cuál es la naturaleza y que esas tendencias, ¿no?, más homosexuales tienen una naturaleza que ya está explicada incluso por las estrellas desde nuestro momento de nacimiento. La primera posición, ¿no?, más importante, confirmada como más fiable, con la que yo ya me mojo en consulta, ¿no?, y os invito, ¿no?, a que la comprobéis y vosotros mismos también veáis lo bien que funciona, es la oposición de los planetas femeninos, la oposición de la Luna con Venus. Si la Luna está hablando especialmente de los afectos, de cómo nosotros amamos, y Venus tiene esa característica relacionada con lo opuesto, también no solo con las mujeres, ¿no?, sino con el sexo opuesto, ¿no? Si Marte está rigiendo siempre lo propio, está rigiendo ese ego, está rigiendo ese yo, Venus está rigiendo las alianzas, está rigiendo nuestra relación con el otro. Entonces vemos que aquí los afectos, la Luna está opuesto, ¿no?, al sexo opuesto. Entonces, cuando el orbe es muy reducido, cuando encontramos sobre todo oposiciones de unos 3 grados, no es algo, 1 grado, no es algo muy exacto, encontraremos la homosexualidad. Sí que ahora más adelante explicaré alguna excepción que he tenido que encontrar. He profundizado y he encontrado esas excepciones que realmente, pues,
sientan un precedente, ¿no? Para ver que añadiendo esa energía a otros planetas, a estas posiciones, realmente incumplen la homosexualidad, dejan sin ningún valor esto que voy a explicar ahora, ¿no? Pero siempre que no participen otros planetas añadiendo otras fuerzas, ¿no? Estas oposiciones, estos aspectos planetarios que voy a explicar, se predispondrán, ¿no? como homosexualidad indiscutible, porque yo realmente a la hora de valorar todos esos casos, de interrogar a las personas, he visto que esto que abunda, ¿no? En los mapas de una forma evidente. Entonces, no solamente hay que mirar, ¿no? Como he explicado, esta oposición con planetas reales, no solamente hay que mirar la Luna y Venus reales, sino que también hay que analizar, como he dicho antes, las dodecatemorias, teniendo en cuenta cómo se manifiesta mediante dodecatemorias esta oposición exacta, no simplemente el planeta real. En esto insisto, tenéis que mirar que también se encuentre de una forma oculta a través de las dodecatemorias esta oposición. Entonces acabará de inclinar hacia la homosexualidad también en estos nativos, como veremos ahora con algunos ejemplos. También tenemos que analizar las estrellas fijas, sobre todo las estrellas negras, que participen de esta oposición o de otros elementos del mapa, como las luminarias, como el ascendente o significadores relacionados, los regentes, por ejemplo, los dispositores de la casa 8 y de la casa 5, o estrellas negras en la propia casa 8 y casa 5. También esto acabará de empujar en esa dirección, aunque no sea definitorio. Y después mi análisis sobre las antistias. He visto que las antistias, pues realmente, aunque haya esta oposición, no participan realmente de algo muy relevante, ¿no? Las personas que tienen esta oposición por antistias, sí que es verdad que cuando tienen un tránsito, que cuando tienen alguna influencia que despierta esta oposición, sí que han tenido atracción de forma puntual con el propio sexo, sí que han tenido alguna experiencia homosexual, pero esto para nada rige la tendencia general de la vida del nativo. Mientras que las dodecatemorias puedo decir que van a misa, que esto es sí o sí con una fiabilidad impresionante. Las antistias no acabarán de condicionar tanto. Nos quedamos con esta posición, una posición de la Luna a Venus. La otra posición confirmada es, aquí como vemos está relacionada con el nodo norte, como había explicado, y es la oposición y la conjunción de Mercurio con el nodo norte. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Mercurio, de forma tradicional, estaba hablando de homosexualidad y de bisexualidad. Ya los antiguos griegos relacionan con Mercurio todo lo relacionado con la homosexualidad. Sobre todo, en la parte de los signos de Mercurio, donde encontramos signo mercurial y términos egipcios mercuriales. En los primeros grados del signo de Géminis y del signo de Virgo, sobre todo, se habla tradicionalmente que son partes muy mercuriales y por lo tanto el nativo, cuando tenga planetas ahí, ya sea por dodecatemorias, ya sea planetas reales, pues serán factores que inclinen en esa dirección de homosexualidad, aunque no sean completamente definitorios. Sí que es verdad que cuando se tiene a Mercurio conjunto al nodo norte o opuesto al nodo norte, ¿no? Es con Ketu o con Rahu, con las dos partes del nodo norte, ¿no? Pues esto inclinará, sobre todo una conjunción muy exacta, inclinará hacia la homosexualidad, ¿no? De alguna forma, Mercurio tiene ese punto maleable, ese punto neutral, ¿no? Que ya tradicionalmente se le asigna, y tiene esta inclinación que he podido comprobar en las cartas. Esto no simplemente se deberá comprobar, como hemos visto, pues con los planetas reales, sino que además se deberá comprobar mediante las dodecatemorias. Tenemos que calcular especialmente las dodecatemorias en qué grado exacto está, no simplemente por signo, para ver si cae Mercurio conjunto a ese nodo norte, porque entonces se estará inclinando ineludiblemente y eficazmente hacia la homosexualidad. Esta es una de las posiciones más fiables. Incluso más, no he encontrado excepciones, por mucho que las he buscado, a esta posición. Sí que he encontrado excepciones, por ejemplo, con la oposición de Venus a la Luna. Cuando esta oposición se da en el signo de Escorpio, tanto por la Luna como por Venus, y Marte en Escorpio participa de ella. Pero no he encontrado ninguna excepción relacionada con esta posición. Cuando las estrellas fijas negras participen de este mapa, acabarán de inclinar más, añadir un factor de destrucción, como veíamos en la anterior posición, no hacia la homosexualidad y la destrucción de la progenie, o simplemente la inclinación hacia no tener progenie, que ya en sí es la destrucción porque se anula, ¿no? La progenie. Y las antistias, veremos que aunque están añadiendo algo de carga, pues no acaban tampoco de condicionar. Las antistias aquí, después de mi estudio, veo que no es algo demasiado influyente, mientras que las dodecatemorias serán de vital importancia.
Aquí me acabaría de inclinar, ¿no?, de que, sobre todo, aunque también la conjunción con el nodo norte de Mercurio será la conjunción de Mercurio con el nodo sur, ¿no es? Aunque la oposición, cuando sea muy exacta, también será igualmente eficaz. Entonces, vamos a ver aquí las primeras cartas para que os pueda mostrar un poco, ¿no?, estos voluntarios, de estos 80 voluntarios, las cartas que he destacado para ver cómo podemos detectar la homosexualidad. Esta es la carta de la voluntaria número 72 y como vemos que señala la flecha en rojo, he marcado con flecha en rojo todo lo que condicione de una forma muy potente hacia la homosexualidad, vemos que hay una oposición de Venus a la Luna. Esta oposición tiene un orbe más amplio del que he dicho, tiene un orbe de más de 3 grados y sí que he observado, ¿no?, en las cartas que cuando participa otro planeta, de esta conjunción, sobre todo cuando participa Marte en esta conjunción, el orbe se amplía, ¿no? De alguna manera aumenta la cantidad de astrodinas y es como si el orbe se ampliara y permitiera una mayor inclinación hacia la homosexualidad. Si no estuviera Marte participando de esta carta, no acabaría de indicar de una forma segura la homosexualidad porque no llegaría a los 3 grados de orbe esta posición. Pero al estar Marte en Aries, conjunto a Venus, o si estuviera conjunto a la Luna, sí que indicaré, ¿no?, es aquí, homosexualidad, como realmente sucede. ¿Qué pasa? Que hay este factor de destrucción, como hemos visto, que está relacionado con estos planetas. Entonces, hay otros elementos, más allá de las estrellas fijas, que también participarán de esta mutilación de la progenie. De alguna manera, el infortunio, como vemos, que es esa cruz roja que está conjunta a la Luna, también va a participar, va a añadir una carga de destrucción a esa dimensión de la persona. También si encontrara a Lilith relacionada con esta oposición, acabaría indicando que hay ese factor de destrucción añadido que de alguna forma está condicionando hacia la homosexualidad. Esta es la voluntaria número 72. Cuando analizamos la antistia, que como hemos visto no es determinante, pero también añade carga, de esta carta, veremos al calcular los grados exactos del lado de categoría que Mercurio se encuentra opuesto por antistia al nodo norte, o sea, está conjunto al nodo sur. Esto acaba de inclinar más por dodecatemorias la balanza hacia la homosexualidad. El otro voluntario que encontramos es el voluntario número 11. Este voluntario, además, es astrólogo, ¿no? Y él se define como una persona completamente homosexual. Nunca, jamás ha sentido atracción por una persona del sexo opuesto. Y como vemos aquí en su mapa, como he señalado, con las flechas de color naranja y no rojo porque acaban de inclinar, pero no son definitorias, no acaban de ser posiciones completamente eficaces, pero sí que vemos que aquí otra vez el mapa está lleno de estrellas negras, ¿no? Vemos que Facies, ¿no?, en Capricornio está conjunta a Saturno, vemos que Scheat, ¿no?, a finales de Piscis está conjunta a su Marte y vemos que Alción de las Pléyades está conjunta a su Júpiter. De alguna manera este nativo tiene esa carga destructiva, ¿no? Es relacionado con los planetas que están aquí en relación con la destrucción, ¿no?, de alguna manera de este nativo. Destrucción entendida siempre, como he dicho, a nivel de progenie y a todos estos niveles. Hay una carga destructiva y por lo tanto el nativo no tiene una predisposición natural hacia el sexo opuesto y hacia la reproducción, ¿no? Es destrucción relacionada con la reproducción. Es una tendencia a nivel psicológico. No quiero decir que le vaya a atropellar un camión y estoy diciendo que vaya a suceder ninguna catástrofe. Estoy diciendo simplemente que en lo relacionado con la concepción natural, el nativo no siente ningún deseo, ¿no?, podemos decir de alguna manera. Entonces, aquí, en este mapa, como podemos ver, aparentemente, si miramos la Luna y miramos a Venus, no están en oposición, ¿no? Y cuando miramos el nodo norte y miramos a Mercurio, pues tampoco hay ningún aspecto de oposición, de conjunción. ¿Sabes? Os preguntaréis un poco, ¿qué me está contando el Elías, ¿no? Aquí no hay ninguna posición de las que ha enunciado que tan eficaces son a la hora de analizar la homosexualidad. Y esta es una persona que se siente completamente homosexual, ¿no? Incluso la forma de definirse, él mismo, a veces en broma, ¿no?, ha dicho, ¿no?, yo me siento maricona y muy maricona, ¿no? O sea, que se inclina claramente hacia la homosexualidad sin ningún género de dudas. ¿Qué sucede? Que cuando analizamos, como hemos visto, las dodecatemorias, vemos, comprendiendo el grado exacto en que se sitúan los planetas,
que Mercurio se encuentra en una conjunción casi exacta, a apenas 1 grado, del nodo norte. Hay una conjunción exacta del Mercurio por dodecatemorias, o sea, en una dimensión mental, con el nodo norte. Mientras que la Luna, por dodecatemorias, se opone a Venus. Vemos que la Luna tiene dodecatemoria en Aries y se encuentra en oposición directa a Venus. Entonces este nativo tiene las dos posiciones que inclinan hacia la homosexualidad. Y aunque de forma aparente hubiéramos dicho esto no está aquí, la homosexualidad no está en el mapa, ¿no? Es las escuelas que ni miran las dodecatemorias, ni miran las antistias, ni miran las estrellas fijas, ni miran decanatos, ni miran términos, ni miran nada, ¿no? Miran un mapa recortado, ¿no? Y hacen más caso al mapa que a lo que realmente explica la astrología original helenística y lo que ven en el cielo también, ¿no? Porque las estrellas fijas también están en el cielo y es lógico que las incorporemos en el mapa. Pues aquí vemos claramente como todos estos elementos tradicionales, que tienen mucha más fuerza a nivel tradicional que los aspectos que tanto analizan las escuelas modernas, ¿no? Pues aquí vemos que estas dodecatemorias tienen un condicionamiento muy importante a un nivel psicológico y creando en este mapa sobre todo esta inclinación hacia la homosexualidad que no puede verse ni mediante los aspectos ni mediante otros ingredientes. Entonces, cuando analicemos a nivel psicológico, quiero hacer esta llamada de atención, ¿no? Para que se preste atención a los elementos tradicionales que, por ejemplo, en el tratado astrológico más antiguo, ¿no? Es que tenemos de Marcus Manilius, ¿no? En el año 7 a.C., ¿no? Este griego, ¿no? Que definió el cielo de una forma poética y que explicó por orden de importancia también todos los elementos de la carta astral y de cómo se debe juzgar, ¿no? Los cielos. Marcus Manilius antepuso las dodecatemorias a los aspectos, a los rayos que mandaban los planetas. Entonces hago una llamada también a los compañeros para que pongan el foco realmente en este grado, calculen esa dodecatemoria, que pueden hacerlo con Morinus Special Edition, el programa que ofrezco para descargar en mi página web, o con AstroSpica. Aquí pueden descargar y ver cuáles son las posiciones por dodecatemorias exactas y realmente comprobar, ¿no? Dónde están situados estos planetas y cuáles son las tendencias a nivel de gustos que están inclinando a los nativos. Aquí vemos que este nativo, ¿no? Es el voluntario número 11, tiene la posición de Mercurio con el nodo y la oposición de la Luna a Venus. Ambas posiciones que inclinan de una forma muy potente hacia la homosexualidad. Para finalizar, la última voluntaria, la número 56, las he numerado y no he puesto el nombre por el tema de la privacidad, ¿no? Es que aquí vemos que también tiene a Facies relacionada con Saturno-Neptuno en Capricornio y tiene también a la estrella Algol relacionada con su Júpiter en el grado 26 de Tauro. Tiene estas dos estrellas negras y otra, aunque la flecha no se ve mucho, ¿no? En el ascendente. En el ascendente vemos que tiene Algorab, ¿no? Es en el grado 13 de Libra. Esta nativa mujer tiene 3 estrellas negras en su carta relacionadas con sus planetas. Sobre todo los planetas, como hemos visto antes, relacionados con el signo que se encuentra en la casa 5, con el regente de la casa 5. En este caso sería Saturno. Entonces aquí vemos también que no encontramos ninguna correlación de las que habíamos visto, ¿no? Ni Venus y la Luna están opuestas, ni tampoco vemos que Mercurio y el nodo norte estén relacionados aparentemente. Aquí, ¿qué me está explicando el Elías? Tampoco hay homosexualidad. Pero ¿qué sucede? Que como hemos visto, cuando entramos a valorar los elementos tradicionales, vemos que al calcular la dodecatemoria de Mercurio, el Mercurio cae exactamente en el nodo norte. Cae en el mismo grado que el nodo norte, inclinando de forma ineludible, de forma completamente eficaz, hacia la homosexualidad. Aquí estamos también ante una chica completamente homosexual que no se ha sentido atraída para nada con personas del sexo opuesto. También, y ya para acabar, bueno, ver que hay una flecha de color naranja, ¿no? Donde he puesto también la dodecatemoria de Venus a principios del signo de Virgo, que como indica la tradición en términos de Virgo, en términos de Mercurio, en el signo de Mercurio, ¿no? Acaba de haber una inclinación, aunque más ligera, hacia la homosexualidad, como marcan los astrólogos tradicionales. Por eso lo he puesto de color naranja, ¿no? Porque es una inclinación, pero no acaba de ser algo eficaz e ineludible como puede ser lo que indica la flecha roja, que es la conjunción exacta entre Mercurio y el nodo norte. Entonces, para acabar, pues os he puesto, ¿no? Aquí
para que podáis descargar en esta dirección web, ¿no? Es los datos que he obtenido, ¿no?, de Astrodata Bank, para que vosotros mismos podáis convertir esto también a vuestro programa de estadísticas y podéis realizar otras investigaciones relacionadas con el tema que queréis ampliar, yo que sé, por ejemplo, analizar la morada lunar donde se encuentran ciertos planetas y de alguna forma, pues si queréis profundizar, si sois astrólogos homosexuales, si estáis muy afectados, ¿no?, también por este tema, sentís deseo por profundizar en ello, os he colgado libremente también los ficheros, ¿no?, para que lo podáis descargar y asimilar todo esto en vuestros programas estadísticos y detectar aquí, ¿no?, cosas que otros elementos, ¿no?, que igual no he pasado por alto, igual no he tenido en cuenta, ¿no?, otros elementos tradicionales, otros elementos modernos, puntos medios, cosas así que podéis detectar, que de alguna manera puedan inclinar también, ¿no?, hacia la homosexualidad. Aquí las posiciones que, antes de acabar, ¿no?, decir que las posiciones que he mostrado son las posiciones más eficaces. Hay muchas más. Hay cartas de personas homosexuales que no tienen estas posiciones, lo que tienen otras que les inclinan hacia la homosexualidad. ¿Qué sucede? En esas cartas no he visto que la homosexualidad, esas posiciones, sean claramente efectivas. Sí que, por ejemplo, he encontrado otras posiciones como la oposición, por ejemplo, de Saturno a Venus, donde el hombre, ¿no?, sobre todo, suele juzgar mucho a la mujer, ¿no? Si Saturno es la disciplina y es esa mala leche, pues de alguna forma critica mucho a la mujer. Entonces puede sentirse inclinado hacia los hombres, hacia su mismo sexo, ¿no? Lo que sucede es que otras veces, unas veces da esto homosexualidad y otras veces no lo da. Entonces, al no ser una influencia eficaz, una influencia clara, que unas veces puede dar misoginia, puede dar rabia y odio hacia la mujer, pero no acaba de inclinar hacia la homosexualidad, sino que simplemente tiene una mujer ahí y la maltrata, ¿no?, y se comporta de una forma muy tajante y la marca mucho, ¿no?, a nivel de límites, pues no son posiciones que he adoptado para esta ponencia. Yo de alguna forma con esta ponencia quería encontrar cuáles son las posiciones más eficaces a la hora de detectar la homosexualidad y a un nivel más general hacerme con una muestra estadística donde pueda sacar algunas conclusiones que podamos apreciar a nivel general, pero que no sean completamente determinantes. Entonces, quedarnos con esto, ¿no? Es que las anticias añaden un matiz, una inclinación hacia la homosexualidad, pero que las dodecatemorias y las estrellas fijas, sobre todo rescatadas ahora por la tradición y que he catalogado en mi programa en Astrospica, ¿no?, pueden acabar de definir, ¿no?, qué persona es homosexual y se siente inclinado hacia esa tendencia y cuáles no. Todos tenéis acceso a Campus Astrología, podéis registraros, podéis utilizar el programa de forma completamente gratuita y ver si tenéis estas estrellas o qué clientes vuestros o qué personas, qué consultantes, ¿no?, homosexuales disponen de estas posiciones o no, ¿no? De alguna forma podéis registraros en 5 segundos, ¿no?, mediante mi web, Campus Astrología, y pulsando en calcula tus cartas, acceder al cálculo del mapa y ver qué posiciones son las que acaban determinando esta homosexualidad o no. Muchas gracias.